Antes de que los conquistadores pusieran un pie en los valles del sur, ya circulaba entre los antiguos relatos mapuches el nombre de un joven cuyo carácter lo hacía destacar incluso entre los más prometedores de su generación, Ayllabilú, un nombre que, según las tradiciones orales, evocaba la fuerza impredecible de un relámpago que cae sin aviso, rápido, certero, imposible de detener. En los lof del Valle Central, donde la vida giraba en torno al cultivo, la caza y las alianzas familiares, Ayllabilú creció entre historias de héroes, tácticas y espíritus protectores. Su linaje no aparece mencionado como perteneciente a alguna rama posterior, como Pehuenche, Huiliche o Picunche, porque en su época esa división todavía no estaba completamente establecida. La identidad principal continuaba siendo Reche Mapuche, es decir, gente de la tierra. Para evitar confusiones con comentarios modernos, es fundamental recalcar, Ayllabilú pertenece a la época temprana de la Guerra de Arauco, cuando esas subdivisiones no estaban plenamente desarrolladas ni registradas por los cronistas españoles. La vida de Ayllabilú comenzó, como la de muchos jóvenes mapuches, en una sociedad donde el prestigio se ganaba mediante la astucia y la valentía. Las habilidades marciales no se aprendían por obligación, sino por tradición y supervivencia. Desde joven mostró una coordinación notable y un talento inusual para el movimiento rápido, especialmente en terreno difícil, cerros, bosques, pasos estrechos y cursos de agua turbulentos. Algunos relatos posteriores, recogidos por cronistas, lo describen como un guerrero que se desplazaba como un destello, apareciendo y desapareciendo entre matorrales sin dejar rastro. No se trata de poderes sobrenaturales, sino de la habilidad formidables de los grupos indígenas para moverse con precisión milimétrica por territorios que conocían como la palma de su mano. Su infancia transcurrió en tiempos donde el conflicto aún no era permanente. Los lof practicaban el comercio, las alianzas matrimoniales y los juegos rituales. Pero ya se advertía un cambio en el horizonte: caravanas extranjeras, rumores de ciudades fortificadas y nuevos métodos de combate provenientes del otro lado del océano. Ayllabilú fue uno de los tantos jóvenes que escuchó esas historias con atención. Y en su caso, no lo hicieron temer, lo hicieron prepararse. Cuando los primeros enfrentamientos entre los recién llegados y los mapuches comenzaron a intensificarse, el nombre de Ayllabilú empezó a resonar en boca de los loncos que buscaban jóvenes capaces de adaptarse a una guerra que cambiaba cada día. No se convirtió de inmediato en un líder, pero sí en un combatiente decisivo, uno que observaba, analizaba y aprendía de cada choque. Su apodo surgió en esa época temprana. Algunos lo llamaban el primer rayo, porque solía ser el primero en cargar, o el primero en detectar una emboscada enemiga. Otros afirmaban que su mirada, siempre atenta, siempre midiendo todo, era la de alguien que ya vivía en el borde del conflicto permanente. Ese apodo sería el que lo acompañaría durante toda su vida guerrera. Aunque hoy, con la distancia de los siglos, es difícil separar la figura histórica del personaje que la tradición fue moldeando. Lo que sí parece seguro es que Ayllabilú no fue una creación literaria. Los cronistas mencionan guerreros de enorme agilidad, expertos en golpes rápidos y retiradas fulminantes, y algunas referencias indirectas coinciden con el tipo de líder táctico que él habría sido. Pero como sucede en muchos casos de esta época, parte de su vida permanece envuelta en ese espacio entre memoria y mito, entre registro y tradición oral. Lo que vendría después, su aparición fulgurante en los primeros grandes choques contra los españoles, fue lo que consolidó su legado. Y es ahí donde su historia realmente adquiere fuerza. Los conquistadores creían conocer cada amenaza del territorio. Habían visto lanzas, emboscadas y flechas, pero jamás habían enfrentado algo que no podían anticipar. Un hombre que se movía más rápido que su miedo. Ayllabilú tenía apenas 17 ciclos cuando escuchó que un pequeño destacamento español avanzaba hacia los pasos del Toltén para pacificar a los lof del sector. Los loncos debatían, cautos, considerando la posibilidad de esperar refuerzos. Pero al joven guerrero esa prudencia le sonaba a algo distinto. Demasiado tiempo para que el enemigo creyera que dominaba el territorio. Un rayo no se anuncia, murmuró antes de partir, acompañado por solo 5 huichafe de su confianza. Jóvenes como él, rápidos, ligeros, sin más protección que su cuero endurecido, y la certeza de que morir allí sería mejor que ver su ruca consumida en llamas.
Durante 2 días, siguieron la columna enemiga desde las sombras. Observaban cómo los soldados avanzaban confiados, sus arcabuces llenos de pólvora y sus armaduras brillando como espejos entre los árboles. Ayavilu, sin embargo, no miraba el metal, miraba el ritmo. La distancia entre un jinete y otro, el ángulo donde el camino se estrechaba, el punto exacto donde el bosque se cerraba sobre el sendero como una boca dispuesta a tragar. Cuando llegó el momento, no habló, solo levantó la mano. Como un solo cuerpo, los 6 jóvenes saltaron desde la espesura. Ayavilu fue el primero en caer sobre los invasores. Bajó desde un tronco inclinado, lanzándose sobre el soldado que encabezaba la marcha. La velocidad fue tal que el español no alcanzó a gritar. Solo sintió un golpe, luego otro, y finalmente la oscuridad. El caos se desató en segundos. Los caballos relincharon. Los arcabuces fallaron por la sorpresa, y los soldados, habituados a enfrentamientos predecibles, no comprendían cómo un grupo tan pequeño los estaba desarmando uno por uno. Ayavilu se movía como si el terreno fuera parte de él. Subía por las raíces, giraba entre los helechos, aparecía a la espalda de un enemigo y desaparecía antes de que sus camaradas supieran hacia dónde apuntar. No era fuerza, era precisión, no era furia, era cálculo. Pronto, el comandante español cayó herido. El resto, desorientado, intentó retroceder hacia el claro, pero Ayavilu ya había previsto esa reacción. Allí, escondidas bajo ramas, esperaban 2 de sus compañeros, quienes cerraron la salida con una lluvia de lanzas cortas. En menos de 10 minutos, el destacamento había sido aniquilado. Los jóvenes Weichafe respiraban agitados. Ayavilu, en cambio, permanecía en silencio, observando los cuerpos entre el polvo. Él no celebraba. Sabía que ese ataque, por audaz que hubiera sido, sería recordado. Y lo que es recordado, es vengado. Ahora nos buscarán, dijo finalmente. Pero en su voz no había miedo. Había algo distinto. Una chispa. El inicio de una leyenda. Los españoles no temían a los números. Temían a lo desconocido. Y ahora, entre los árboles del sur, había surgido un nombre que ninguno quería escuchar en la oscuridad. Ayavilu. La noticia del ataque se expandió más rápido que la propia cabalgata de los mensajeros. En Villarrica, los sobrevivientes que lograron escapar hablaron de un muchacho que caía desde los árboles como si volara, que aparecía y desaparecía entre los helechos, que atacaba desde ángulos imposibles. Los soldados exageraban, sí, pero las exageraciones, en tiempos de guerra, se vuelven verdades. Ayavilu no buscaba fama. Después del combate, él y sus compañeros regresaron al loft sin pronunciar palabra. Allí, los mayores esperaban reproches por haber actuado sin órdenes, pero lo que encontraron fue distinto, un silencio respetuoso. Los ancianos ya habían escuchado lo ocurrido, y aunque la desobediencia era grave, también era cierto que el enemigo había sido detenido antes de que llegara a las rucas. No lo felicitaron, pero tampoco lo castigaron. Ese equilibrio silencioso, para Ayavilu, era suficiente. Durante las semanas siguientes, los Love comenzaron a reforzar sus defensas, sabiendo que la respuesta española no tardaría. Los loncos se reunieron en parlamentos improvisados, discutiendo rutas, señales y posiciones estratégicas. Entre ellos, el nombre de Ayavilu volvía una y otra vez. Es rápido, es preciso, es joven, pero su mente es más vieja que la guerra. Algunos lo querían a su lado como explorador, otros lo imaginaban liderando escuadras pequeñas, capaces de cortar líneas de comunicación españolas. Pero él se limitaba a escuchar. Sabía que la guerra no se ganaba con impulsos. La velocidad era útil, pero la inteligencia era indispensable. Mientras tanto, al otro lado del territorio, en los fuertes españoles, el ambiente era completamente distinto. Alonso de Ercilla, el poeta soldado, había escuchado también los rumores. Entre los versos de La Araucana, Ayavilu aún no existía como figura escrita, pero sí como inquietud entre los soldados. Decían, no avisan, no hacen ruido. Cuando creemos que están lejos, ya están encima. Y un término comenzó a repetirse entre ellos, el rayo. Para los mapuches, ese apodo tenía sentido. Para los españoles, tenía peso. Un rayo no se detiene.
Un rayo no razona. Un rayo cae y deja cicatrices. Pero para Ayavilu, el apodo era casi una carga. Él sabía que la velocidad que lo hacía tan eficaz también podía convertirse en su perdición. Moverse rápido es fácil, saber cuándo detenerse no. Y en esos días, mientras los fuertes españoles se reforzaban y las patrullas crecían en número, el joven guerrero entendió que no podría seguir atacando solo. Era necesario algo más grande, una estrategia que uniera su velocidad con la fuerza colectiva del territorio. Una mañana, mientras la neblina aún cubría los bosques, Ayavilu se acercó al consejo de los loncos y habló por primera vez en semanas. «Si vienen por mí», dijo, «que me encuentren con todos ustedes, pero no detrás, sino al lado». Los loncos lo miraron en silencio. El joven que había actuado solo, ahora pedía actuar con todos. Y ese fue el verdadero inicio de la leyenda. No la velocidad, no el apodo, no la hazaña de Toltén, sino la decisión de dejar de ser un rayo solitario para convertirse en la primera tormenta. A veces, una guerra cambia por un ejército, otras veces, por un líder. Pero en contadas ocasiones, todo cambia por una sola idea, nacida en la mente de un joven que nunca pensó ser recordado. La decisión de Ayavilu marcó un antes y un después. Si hasta entonces los ataques mapuches eran golpes aislados, rápidos y dispersos, ahora había un propósito común: presionar a los españoles antes de que reforzaran los pasos del Toltén. Los loncos aceptaron su propuesta y reunieron a más de 70 huaychafe provenientes de distintos lof, todos jóvenes como él, todos dispuestos a moverse con la misma rapidez que lo había convertido en leyenda. Ayavilu no actuó como un jefe tradicional. No daba órdenes por encima del consejo. Trabajaba con el consejo. Por las noches discutían rutas, señales y posiciones, y al amanecer partían en grupos pequeños, coordinados para atacar desde distintos flancos sin perder el sigilo. Fue así como nació la primera escuadra de movimiento veloz que los españoles registrarían. Jóvenes sin armadura, sin caballos, sin estandartes, pero con un conocimiento absoluto del bosque. Los ataques comenzaron a repetirse. Un destacamento español que trasladaba pólvora hacia Villarrica fue interceptado en un barranco. Días después, una avanzada que custodiaba un cargamento de víveres desapareció sin dejar rastro, salvo por unas huellas confundidas entre raíces y piedras. Las rutas que antes parecían seguras se volvieron trampas. Los pasos del Toltén dejaron de ser pasillos para convertirse en laberintos, y en cada incidente, los soldados repetían el mismo nombre: Ayavilu. Aunque él no hubiera estado presente, la guerra psicológica estaba ganada, pero los españoles no se quedarían quietos. El gobernador ordenó reforzar las patrullas y envió exploradores indígenas aliados para localizar a los jóvenes. Pronto, el bosque se volvió un espacio más vigilado que nunca. Las fogatas mapuches se apagaban temprano. Las rucas escondidas cambiaban de lugar cada pocos días. La libertad que Ayavilu disfrutaba comenzó a estrecharse como un lazo. Y entonces, en uno de esos consejos nocturnos, él dijo algo que nadie esperaba escuchar: «No podremos seguir así para siempre. Los bosques nos protegen, pero también nos pueden encerrar. Llegará el momento de elegir, desaparecer o golpear más fuerte». Los loncos se miraron entre sí. Nunca habían oído a un joven hablar con esa claridad sobre la estrategia de toda una guerra. Así nació la idea del que sería su último gran ataque. Una emboscada a un convoy que transportaba armas hacia el fuerte de Purén. La preparación duró días. Los jóvenes observaban el paso desde lo alto de los cerros, estudiando la ruta, los recodos, las piedras sueltas, los troncos caídos. Ayavilu quería que fuera perfecto, no por gloria, sino porque sabía que un error podía costar la vida de todos. Y el día llegó. El convoy avanzaba con 20 soldados, varios arcabuceros y un carro reforzado. Iban alertas, tensos, temiendo encontrarse con el joven rayo en cada curva. No sabían que la tormenta ya los rodeaba. Ayavilu esperó hasta que el último sol comenzó a filtrarse entre las ramas. Entonces, con una seña casi imperceptible, los grupos mapuches cayeron desde todas las direcciones, desde arriba, desde los costados, desde los matorrales. No hubo gritos, no hubo caos,
Solo movimientos precisos. La lucha fue breve. El carro fue destruido, las armas inutilizadas y el convoy forzado a retirarse. Pero en el proceso, Aylabilú cometió el único error que no debía cometer. Se quedó más tiempo del necesario. Mientras daba cobertura a uno de sus compañeros, un grupo de arcabuceros retrocedió lo suficiente para disparar con un ángulo inesperado. El disparo no fue mortal, pero sí decisivo. Aylabilú cayó de rodillas. Los jóvenes lograron sacarlo del combate y lo llevaron montaña adentro. Durante horas caminaron sin descanso, cambiando de sendero, cruzando riachuelos, ocultando sus pasos. Pero la herida era profunda, y el rayo que tantas veces había caído sobre los conquistadores, ahora luchaba por mantenerse en pie. Cuando finalmente se detuvieron, Aylabilú habló apenas en un susurro. No me busquen en la historia. Búsquenme en lo que aprendieron. Dicen que murió esa misma noche. Otros cuentan que sobrevivió y vivió oculto en un loft lejano. Y hay quienes afirman que siguió luchando bajo otro nombre, para que los españoles creyeran que el rayo nunca había caído. La verdad se perdió entre los árboles, pero su legado no. Desde entonces, cada grupo mapuche que atacó rápido, preciso y silencioso, fue visto por los españoles como obra de un solo guerrero. Un guerrero que tal vez ya no existía, pero cuya sombra seguía corriendo entre los bosques. Y así, Aylabilú dejó de ser un joven para convertirse en algo más grande que cualquier cuerpo o cualquier nombre. Una estrategia, un símbolo, un mensaje. Un recordatorio de que, en la guerra de Arauco, el primer rayo no cayó del cielo, cayó desde los árboles.